Todos sean bienvenidos, hermanos. Vamos a la escritura, hermanos. Busque Marcos y busque el capítulo 12 del Evangelio de Marcos. Aleluya, gloria a Dios. Abra su corazón, prepare su corazón, hermano. Vamos a leer esta escritura y oramos por la ofrenda y oramos para que el Señor nos dé entendimiento en esta noche para poder comprender su palabra, ¿verdad? Marcos capítulo 12, hermanos. Y vamos al verso 28. Marcos capítulo 12 y verso 28. La palabra la vamos a leer y la leemos como manda la palabra del Señor. Colosenses 3:17, dice que todo lo que hagamos, sea de obra o sea de palabra de hecho, lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces leemos la palabra en Marcos capítulo 12 y vamos a leer de los versos del 28 al 34, hermanos. Y dice así la palabra del Señor. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Oramos. Amantísimo Padre, Señor buen Dios y Padre celestial, Señor creador del cielo, de la tierra, Rey del universo, Padre, a ti, al Santo de Israel, damos toda la gloria, damos toda la honra y toda la alabanza, bendito Padre. Señor, realmente queremos pedirte por las ofrendas, por los diezmos, Padre, Señor. Te damos gracias, Señor, por aquel, Señor, en el que tú has puesto en su corazón, Señor, ofrendar. Bendice, Padre Santo, Señor, al dador alegre, bendito, Señor. Gracias. Haz como esos panes, Señor, bendícelas, multiplícalas, amantísimo Padre. Te damos gracias, Señor, te damos gracias por el dador alegre, bendito y alabado sea tu santo nombre, Padre. Gracias, Señor, ahora te pedimos por esta palabra, bendito Señor. Padre Santo, que tú nos abras el entendimiento, Padre Señor, que sea tu Santo Espíritu en cada uno, Señor, guiándonos. Limpia, Padre, a esta hora lo que esté estorbando en cada uno de nosotros. Límpianos, Padre, para que tu palabra pueda ser en esta tarde como una semilla que cae en tierra fértil y dé fruto para la gloria y la honra de tu nombre. Que no nada más seamos oidores, Señor, te pedimos que nos ayudes con tu Santo Espíritu a ser hacedores de tu palabra. Amantísimo Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en las maravillosas obras y el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Toma asiento, hermano. Dios le bendiga. Quiero enfocarme en los mandamientos, ¿verdad? Específicamente en uno, en el quinto mandamiento, ¿verdad? Tocante a los 10 mandamientos. El quinto mandamiento dice que honra a tu padre y a tu madre. Pero aquí al Señor Jesús le preguntan cuál, ¿verdad? ¿Cuál es el más grande? Entonces dice el primero, ¿verdad? El primer mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿verdad? Entonces dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces el escriba le dice, ¿verdad? Le dice: maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo corazón, con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y aquí le vuelve a decir, ¿verdad? Y amar al prójimo como a uno mismo, ¿verdad? Dice: es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y el quinto mandamiento, como ya les decía, es: honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Vamos a buscarlo, está ahí sabemos que está ya en Éxodo 20, pero nosotros lo vamos a buscar aquí en Efesios. Vaya a la carta del apóstol Pablo a Efesios, a los Efesios. Y ahí lo vamos a poder leer, ¿verdad? Nuevamente. La carta a Efesios, y busque el capítulo 6.
Y vamos a leer versos del 1 al 3 y aquí podemos ver nuevamente ese quinto mandamiento, ¿verdad? Vamos a leer los primeros 3 versos del capítulo 6 de la carta a Efesios. Y dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, ¿verdad? Esto es necesario. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué? Con promesa, para que te vaya, ¿qué? Te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, ¿quién más que nuestro prójimo, que nuestra propia familia? Por ahí es por donde nosotros tenemos que empezar, ¿verdad? No podemos decir como ese decir mexicano, que no podemos ser candil de la calle y oscuridad en la casa, ¿verdad? O sea, no podemos ser así. No podemos ser muy amables, muy cariñosos. Bueno, podemos, ¿verdad? Pero no debemos de ser mejor con los de afuera que con los de nuestra propia casa. Ellos son nuestros más cercanos, nuestra familia, y con ellos debemos de empezar. Por eso el Señor Jesús también, cuando mandó en esa gran comisión, fue y les dijo: vayan y prediquen, ¿verdad?, este evangelio a todas las naciones. Dijo: pero momento, primero empiecen por Jerusalén, empiecen por su casa. Entonces ahí vemos que hay un orden en todo y hay niveles de mandamientos. Y este mandamiento dice la palabra, ¿verdad?, conforme el apóstol Pablo comunica a los Efesios, es un mandamiento donde hay promesa, donde hay una promesa de bendición. Y esta promesa es que ¿qué? Que te vaya bien. Y nosotros decimos: bueno, en verdad sí nos va a ir bien. Vamos a mirar, ¿verdad? Vamos a mirar esta noche cómo en verdad sí, al que obedece, al que es fiel, sí le va bien. ¿Va a haber pruebas? Sí. ¿Va a haber luchas? Sí. ¿Va a haber dificultades? Sí. ¿Va a haber diferencia de opiniones entre padres e hijos? Sí. Pero nosotros, ¿verdad?, en la parte cuando nos corresponde ser hijos, algunos ya somos padres, pero en la parte, en el área donde nos corresponde ser hijos, ¿cómo obedecemos? ¿Cómo hemos obedecido a nuestros padres, verdad? Dice aquí la palabra del Señor en el verso 3: para que te vaya bien, ¿verdad?, y seas de larga vida sobre la tierra. Dice: y vosotros, vamos a leer el 4, dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criándolos en qué. Aquí hay 2 palabras bien importantes: en disciplina y amonestación en el Señor. Pero hay una que me gusta y es la disciplina. Nosotros no podemos criar a nuestros hijos, ¿verdad?, si no los hacemos disciplinados. Y yo creo que gran parte de que nuestros hijos a veces no sean como nosotros deseamos en ciertas áreas es porque nosotros no hemos sabido ser buenos padres. Es porque nosotros no los hemos disciplinado desde pequeños. Los hemos dejado que hagan lo que ellos quieren. Yo batallo a veces con mis hijos porque no limpian su cuarto, pero no los discipliné yo desde que fueron pequeños. Yo no les puedo culpar a ellos de todo eso porque yo no les di buena disciplina. En esa área yo no les di buena disciplina. Hay áreas donde ellos son respetuosos, saben respetar, saben que no se debe robar. Fueron áreas donde trabajé duro, ¿verdad? Cuando íbamos a ciertos lugares, a mí me gustaba que respetaran mucho, especialmente cuando íbamos a los hospitales, a los médicos, a lugares, a oficinas donde había gente adulta y lugares que no eran nuestra casa. Cuando íbamos al dentista, al doctor, a mí me gustaba que estuvieran bien sentados, que fueran respetuosos. En esa área aprendieron muy bien. Hubo áreas en las que me enfoqué, pero hubo áreas que descuidé. Y no los puedo culpar a ellos de todos. ¿Por qué? Porque yo no les di una buena disciplina a ellos, ¿verdad? Claro que nosotros también tenemos que ver el área de 2 partes. Tenemos que ver este mandamiento de 2 partes. Cuando nos corresponde ser padres, pero también cuando nos corresponde ser hijos. ¿Cómo hemos nosotros sido en nuestro vivir con esto, verdad? ¿Qué es la disciplina? Le voy a explicar poquito, busqué ahí poquito en el diccionario. Dice que disciplina es una instrucción. Son normas que rigen una actitud. Por eso es que nuestros hijos a veces no actúan de cierta manera cuando nosotros les decimos: limpia el cuarto, haz esto, haz aquello, y no obedecen. ¿Por qué? Porque no les dimos una buena instrucción, porque nosotros no les dimos una buena disciplina. Ahora, los que ya están grandes, abre tu corazón, hermano, joven. Abre tu corazón en esta tarde.
Porque esta palabra es para ti, hermano joven, que tú todavía tienes tu padre, que tienes tu madre y que tienes responsabilidades. Hay una promesa, y esa promesa es de que te va a ir bien si tú obedeces a tu mamá, si tú obedeces a tu papá. Hay una promesa para ti, joven. Hay una promesa para nosotros, aunque ya seamos adultos. Yo ya no tengo mi padre y mi madre que vivan, pero si tú tienes a tu padre y a tu madre que todavía viven, procúralos, porque aunque seamos adultos de 30, 40, 50 años, ¿verdad? Y tienes tu padre, honra a tu padre y a tu madre, donde quiera que él esté, ¿verdad? Donde quiera que estén tus hijos, y si tus hijos no están contigo, cuida, procura educar a tus hijos, procura darles esa disciplina, ¿verdad? Porque hay promesa. Nosotros bendecimos a nuestros hijos a través de esa disciplina, y nuestros hijos son bendecidos a través de esa obediencia hacia los padres. Entonces, disciplina, yo les decía que son instrucciones, son normas que rigen una actitud. Y también dice que es la actitud de las personas para acatar esas mismas normas. Algún sinónimo de la palabra disciplina, o sea que es un sinónimo, algo que quiere decir lo mismo, ¿verdad? Una palabra igual a disciplina es obediencia, es rigor, ¿verdad? Algo que se hace con rigor. A veces tenemos que ser rígidos con los hijos. Eso quiere decir disciplina, ser un poco duros con ellos, ¿verdad? Es sumisión también, es un método que les tenemos que enseñar, es docilidad, dice la palabra. Y aquí también otra que dice es imponer, ¿verdad? Imponer o hacer, guardar ciertas normas. O sea que a veces hay que imponerles. Eso es disciplina. Yo sé que no quieres, yo sé que no te gusta, pero lo vas a tener que hacer. Eso es disciplina. No hay opción, esa es la disciplina. Quieras o no quieras, te guste o no te guste, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque papá lo dice. Claro, ¿verdad? Cosas razonables, estamos hablando de hijos de Dios. No vamos a mandar al hijo a robar, a hacer... No. Que no se malinterprete esto, ¿verdad? Estamos hablando de hijos de Dios que vivimos conforme a la palabra de Dios. Cosas que les vamos a mandar que son buenas para ellos y que son buenas para nosotros. Eso quiere decir eso. Vamos a ver unos ejemplos de hijos que fueron desobedientes y pagaron la consecuencia de la desobediencia. Y vamos a ver ejemplos bíblicos de hijos que fueron obedientes, que aunque batallaron y aunque sufrieron, Dios siempre los guarda. Aquel que es obediente en el mandamiento, cuando Dios da un mandamiento y tú eres obediente al mandamiento, Dios te va a proteger, Dios te va a guardar, Dios te va a bendecir, Dios te va a exaltar cuando tú eres obediente a la palabra de Dios. Bueno, y el primer ejemplo que vamos a ver está ahí en Génesis capítulo 38. Aleluya. Génesis capítulo 38. Así que, hermano, joven, hermana, que tú estás con tu papá, con tu mamá, viviendo bajo el mismo techo, hay mucha bendición para tu vida, para nuestras vidas como hijos de Dios. Génesis 38, y vamos a leer los primeros 10 versos. Este es Judá, que tuvo 3 hijos, y aquí la palabra nos narra cómo los primeros 2 de ellos no fueron muy obedientes y sufrieron la consecuencia. Dice: aconteció que en aquel tiempo que Judá se separó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira, y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Keresib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos del Señor, y le quitó el Señor la vida. Entonces Judá dijo a Onán, ¿verdad? Aquí vemos cómo el papá, conforme a la ley de aquel tiempo, va y le da una orden. Dice: entonces Judá le dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra.
para no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos del Señor lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Era la ley de aquel tiempo. Y el Señor le dijo: ve y haz esto, levántale descendencia a tu hermano. Fue, pero no obedeció como su papá le dijo. Fue, pero no obedeció como la palabra de Dios mandaba bajo la ley. Desobedeció. ¿Por qué? Porque no le gustaba, porque no le convenía, porque no le quería lo que le estaba diciendo el papá. Porque no quiso obedecer el mandamiento conforme a la ley en aquel tiempo. Y dice la palabra que a Dios le desagradó lo que hacía y también lo mató. Le dio muerte por la desobediencia. Hermano joven, hay cosas que no te van a gustar que tu padre te diga que hagas. Hay cosas que tu mamá te va a decir que no hagas. Y si tú no obedeces, más que desobedecer a tu madre, tú estás desobedeciendo a Dios. Y tarde que temprano le va a traer consecuencias a tu vida negativamente. Toda decisión que nosotros tomamos en la vida, toda decisión va a traer una consecuencia, buena o mala para tu vida. Buena o mala. Cuando tu mamá, cuando tu papá te dice no hagas esto, es porque es bueno para ti. Porque dice la palabra que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Y él o ella te quiere guiar conforme a las enseñanzas, conforme a la palabra de Dios. Yo les he comentado aquí, yo no tuve padre. A la edad, bueno, lo tuve, pero a la edad de 3 años, mi mamá se separó de él. Mi mamá fue mi madre y mi padre para mí. Yo, hasta el día de hoy, bendito sea el Señor, que he sido muy bendecido. He sido muy bendecido. Yo fui el más pequeño de la casa y yo quise mucho a mi mamá porque desde 3 años yo viví con ella. Vivían mis otros hermanos y mis hermanas, pero era, aunque yo tenía mis hermanos y mis hermanas, y como tú los tienes, nunca se va a comparar con tu papá, nunca se va a comparar con tu mamá, nunca se va a comparar. Yo anhelaba siempre a la llegada de mi mamá, siempre. Mi mamá salía a trabajar, lavaba, planchaba para mantenernos. Mi madre fue mi padre y mi madre para mí. Yo amé mucho a mi mamá. Yo quería porque hoy mi madre viviera, pero ya no vive. Así que tú, joven, mientras tengas a tu padre, mientras tengas a tu madre, aprovéchalos, obedéceles, dale honra. Muchas veces no se trata del dinero, de decir, oh, yo aporto dinero a la casa. No importa si económicamente aportas. Eso no te da derecho a que tú tomes la posición de tu mamá o de tu papá. No importa que tú seas el que mantenga la casa económicamente. Tu posición es de hijo y eres hijo. La autoridad, aunque tu mamá no ponga un centavo en el hogar, tu mamá tiene la autoridad sobre ti. Tu papá tiene la autoridad sobre ti. Honra a tu padre y a tu madre. Dale el lugar que Dios les ha dado y tú toma el lugar que a ti te corresponde. Aprende a obedecer, aprende a disciplinarte. Tú puedes decir, yo aquí nomás veo un niño ahí sentado, una niña, 2. Ya los demás ya tienen entendimiento. Abre tu corazón. La palabra es para que la escuchemos. La palabra es para que la bajemos al corazón y la palabra es para que la pongamos por obra. Porque de nada nos va a servir que vengamos a 4 o 5 servicios a la semana y que entre por aquí y que salga por acá. La palabra es alimento al espíritu. La palabra es alimento que nos va a fortalecer. La palabra es para ponerla por obra. Hermano, hermana que tienes a tu madre, obedécele. Lo que tu madre desea para ti es lo mejor. Lo que tu papá desea para ti es lo mejor. Lo que yo anhelo para mis hijos es que no sufran, es que no batallen. Dios me ha bendecido con un propósito de bendecir a mis hijos, de bendecir a los que me rodean. Tú no estás aquí para juzgar a tu padre. Yo no, aunque mi padre desde los 3 años yo no viví con él, yo no soy quien para juzgar a mi padre. Porque a Dios le plació que él fuera mi padre y que aquella mujer fuera mi madre. Y yo doy gracias a Dios porque Dios los usó a ellos para darme vida. Y yo doy gracias al Señor porque hoy estoy parado delante de ustedes. Yo doy gracias a Dios
Porque yo no los escogí, yo no escogí a mi padre. Él falló, que Dios tenga misericordia de él. Hubo un tiempo, sí, yo estaba molesto porque decía, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué no nos procuró? Mi madre trabajó muy duro. Hubo mucha queja mientras yo no tuve el conocimiento de la palabra del Señor. Había rencor. Pero cuando vino el Señor a mi vida, cuando me tocó, cuando me llamó, cuando me alcanzó y abrió mi entendimiento, yo pude decir, Señor, perdóname. Perdóname por lo que yo hablé mal de mi padre. Perdona a mi padre por lo que él falló. Te doy gracias por ese hombre, porque a ti te plació usarlo para darme vida. Yo no soy quien para juzgarlo a él, porque tú, Señor, me lo escogiste a mí. Tú me lo escogiste. Y si él me lo escogió así, fue por un propósito. Había propósito en Dios cuando él me escogió a mi padre y a mi madre. Y yo doy gracias a Dios porque él fue el que me los escogió. Abre tu corazón, hermano joven. Tú que tienes a tu papá, tú que tienes a tu mamá, abre tu corazón porque Dios te quiere bendecir a través de ellos. Dios es bueno y Dios es misericordioso. A Dios no le agradó. ¿Por qué no le agradó a este hombre? Porque decía, la descendencia no va a ser mía. Y a veces así piensan los jóvenes. Me manda a hacer eso ni siquiera va a ser para mí. ¿Por qué yo le tengo que arreglar el cuarto a mi mamá? ¿Por qué yo le tengo que limpiar allá si eso ni es mío? Quitemos los pensamientos de este varón de nuestra mente y de nuestro corazón. Nosotros no somos para decir esto me corresponde o esto no me corresponde. Era una orden, era un mandamiento. Y eso se llama egoísmo en nosotros. ¿Por qué le tengo yo que ayudar a mi hermano, mamá? Él que limpie su cuarto. Ese no es mi cuarto, él que lo limpie, él que lo haga. ¿Yo por qué le voy a ayudar a mi hermana? Tristemente esto pasa en las familias cristianas. Hermanos que no quieren ayudar a sus hermanas. Hermanas que no quieren ayudar a sus hermanos. Este hermano no quiso darle la descendencia a su hermano conforme a la palabra. Hay familias cristianas donde los hermanos no se hablan uno con el otro. Y eso es triste. Se enojan los hermanos y a veces se dejan de hablar por 15 días, una semana, 2 semanas. Y un día tuve que decir en la casa, ¿qué está pasando aquí con ustedes? Conmigo, conmigo. Yo no veo que se hablen. Que estaban enojados. ¿Cómo se van a enojar? Tienen derecho, pero dice la palabra, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Hermano joven, aprende a pedirle perdón a tu hermano. Hermana, aprende a pedirle perdón a tu hermano. No seas orgulloso. No seas orgullosa. Porque si no, dice la palabra, que nos acarreamos muerte a nuestra vida. Entonces es bien importante que seamos obedientes a los mandamientos, ir y cumplirlos completos, aunque no nos gusten las cosas. Vamos a ver el ejemplo de alguien que fue obediente, que aunque padeció, que aunque sufrió, Dios lo guardó, Dios lo bendijo ricamente. Está ahí mismo en Génesis y está ahí a un ladito. Y está ahí en Génesis 37. Y es José, ¿verdad? El soñador. Capítulo 37 de Génesis y empezamos a leer adelante del verso 11 al 17. Y así la palabra del Señor. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellas. Y él respondió, ¿qué dijo? Heme aquí, yo voy, ¿verdad? Aquí estoy dispuesto. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando, él errante por el camino, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió y dijo, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. ¿Se fija la actitud ahora totalmente diferente? Su papá le dijo, ve a buscar a tus hermanos.
Fue y no estaban en un lugar, va a otro lugar, le dicen aquí no están, están para allá. Ok, pues voy para allá, voy un extra. Y eso es lo que a veces nosotros no queremos hacer. A veces yo le digo ahí en la casa a mi hijo, güey, busca ahí en el garage, en la caja de herramientas, ahí van a estar unas pinzas así. Y viene y dice, no están. ¿No buscaste a un lado? A lo mejor las ocupé, no están en la... No, me dijiste en la caja de herramientas. No había nada. No buscan a un lado. No se toman la molestia. Y José dijo, ok, aquí no están. Voy para acá. Pregunto. Me informo. Vea las actitudes. ¿Qué actitud cada uno de nosotros tomamos? Analízate. Tómate un minuto, 30 segundos. Y en tu mente y en tu corazón analízate delante de Dios como quién eres. Como quién quieres ser. ¿Qué cambios anhelas? La palabra es para moldearnos. Dice que la palabra que es... ¿verdad? Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, la palabra es para enseñar. ¿Es para qué? Para corregir. Si estoy mal, me enderezo. Entonces la palabra es para que nos analicemos cuando venimos a escucharla. Para que hablemos, para que meditemos con Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Y le podamos decir, Señor, delante de ti yo estoy mal en esta área. Señor, yo te he fallado aquí, ayúdame. Ayúdame, dame la fuerza para poder poner tu palabra por obra. Veamos las actitudes que cada uno de nosotros toma delante de Dios. Me encanta el verso 13, porque corriendo dijo, heme aquí. Él sabía, fíjese, él sabía que sus hermanos no lo querían muy bien. Pero no se excusó con su papá y decirle, no hombre, que ir con aquellos, más o menos se calcula que era un joven entre 16, 17, 18 años. Huérfano de madre para este tiempo. Porque cuando nació Benjamín, su madre de ellos murió. Era un muchacho protegido por su padre. Pero vemos que era un muchacho obediente a la palabra de Dios. Vemos un muchacho que por una obediencia, por ser obediente al mandamiento de su padre, por decir, heme aquí, podríamos decir que sufrió toda la vida. Estuvo en la cárcel. Lo vendieron. Lo aventaron en un pozo. La esposa de Potifar lo quería violar. Todo eso se hubiera evitado si no va. Si no hubiera ido, nada de esto le hubiera pasado. No hubiera estado en la cárcel. No lo hubieran echado al pozo. Todas las desgracias que le pasaron no le hubieran pasado si se queda en casa. Pero fue obediente. Dios te cuida cuando tú eres obediente a sus mandamientos. Porque llegó el tiempo de la exaltación. Llegó el tiempo de la exaltación. Y ahí está. Vamos a Génesis capítulo 50. Dios no se queda con nada. Podremos hacer cosas que nuestros padres nos digan, Dios te va a guardar. Dios nos dio un mandamiento, ¿con qué? Con promesa, te irá bien. Te irá bien, es el quinto mandamiento. Y ahí está en Génesis 50. El verso 20. Dice, en el encuentro de José con sus hermanos. Dice, vamos a leer desde el 15. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Fíjese, estaban conscientes los otros. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de tu muerte diciendo, así dirás a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque qué mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José, fíjese, todavía lloró, dice, y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Mire la actitud, dice, y él le respondió, José le respondió, no temas, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Y el 20, fíjese, dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantenerme en vida y a mucho pueblo.
por la obediencia de aquel varón de decir, heme aquí, papá, aquí estoy. No te va a ir mal. Dios te va a guardar en tu travesía, en tu trayectoria. Dios te va a guardar y Dios te va a bendecir. Porque es palabra de Dios que te va a ir bien cuando tú obedeces a tu padre y cuando tú obedeces a tu madre. Si tu madre te dice no, tienes tú que aprender a disciplinarte, que no es no. Y tú tienes que aprender a disciplinar también cuando tu padre te dice sí, tu madre te dice sí, ok. Eso es disciplina. Y eso es lo que Dios le agrada y eso es lo que Dios bendice. Dios no va a dejar caer su palabra al piso. Dios es Dios. Dice la palabra que al Señor le agrada más la obediencia que el sacrificio, que el holocausto. Aprende, hermano, aprende, hermana joven, a ser obediente a tus padres. ¿Has hecho errores? Todos hacemos errores. ¿Cometiste errores? Esta noche Dios una vez más habla a nuestro corazón para perdonarnos, para bendecirnos. Entonces, bueno es de otros. Vemos la diferencia entre uno y otro. El que es obediente y el que es desobediente. Vamos a ver otro buen ejemplo que está aquí en Jeremías. Este me agrada. Vaya a Jeremías capítulo 35. Yo creo que lo conocemos, ¿verdad? Cuando el Señor manda a Jeremías a que lleve a los recabitas al templo. Capítulo 35 de Jeremías. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Jeremías capítulo 35. Vamos a leer de los versos 1 al 6. ¿Lo tenemos? Abra su corazón, hermano. Abra su corazón a la palabra del Señor. Dice, palabra del Señor que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa del Señor, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé pues entonces a Joacías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa del Señor, al aposento de los hijos de Anán, hijos de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes que moraban sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puso delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas, copas llenas de vino, y les dije, beber vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, ¿nuestro quién? Nuestro padre, nuestro papá, dice, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Línquese al verso 13, ahí mismo. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprendéis a obedecer mi palabra? Dice el Señor. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebieran vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído, no me habéis obedecido. Yo cuando leía esto, de verdad que yo el Señor me tocaba. Y yo decía, Señor, anhelo, quisiera ser en tus cosas, quisiera ser en tu obra como un recabita. Quisiera ser obediente a lo que tú mandes. Ahora póngalo en su ministerio por un momento. Ahora póngalo en el llamado que Dios le ha dado a usted. ¿Somos obedientes a nuestro Padre Celestial? ¿Hemos sido obedientes cada uno de nosotros a la palabra de Dios? ¿En lo que Dios nos ha mandado hacer? ¿En lo que Dios nos ha pedido hacer para Él? Mañana va a haber una oportunidad de que usted venga. Usted lo oyó esta noche. Y bendito sea el Señor que aquí a nadie le faltan 2 pies, o un pie, o una mano. Hay varones jóvenes, hay varones fuertes.
Mañana es un día y una oportunidad de que puedan servir al Señor, de que puedan ser obedientes. Entonces el Señor está llamando, ¿verdad?, mañana varones para que vengan a servir. Que no nos gane la flojera, que vayamos un poquito más. Oh, es que yo soy músico, ¿sí? Puede ser. Es que yo predico. Oh, tenemos que ir un poco más allá, como José. José no nada más fue al lugar donde estaban, ¿o no están? Hey, Dad, no estaban, papá. No había nadie. Tú me mandaste allá y no estaban. No, los buscó en otro lado. Y preguntó, no han mirado a mis hermanos, pues, y hasta allá fue. En todos y cada uno de nosotros está ir un poquito más allá. Un poquito más allá de lo que Dios nos pide. En obediencia a Dios, cada uno de nosotros. Son bendiciones. Cuando nosotros somos obedientes a nuestro Padre Celestial, Él nos va a bendecir. Dios, hermano, no se queda con nada. Con nada se queda Dios. Si Él es el dueño del oro, de la plata. Dios es amor. Dios es amor. Cuando Él nos manda a hacer algo es porque nos quiere bendecir, porque nos quiere dar. Bueno es Dios, su misericordia es para siempre. Amén, aleluya. Busquemos ser obedientes cada uno de nosotros. Cuando yo leía esto de los recabitas, yo tengo 2 hijos. Tengo un hijo y tengo una hija. Y yo meditaba esto. Yo como padre, ¿qué deseo para mi hija? Un buen varón. Un buen varón yo deseo. Pero yo meditaba, mi hija anhelará que su esposo sea como yo soy con mi esposa. O mi hija pensará, no hombre, yo como con mi papá, yo no me quiero casar. O mi hijo anhela una esposa como la mía, como mi esposa. ¿Estamos haciendo buena labor los padres con los hijos para que nuestros hijos nos den esa honra? ¿Qué clase de esposo, qué clase de esposa soy yo? ¿Verdaderamente yo también cumplo esa parte de ser un buen padre? El mandamiento está dado, o sea, no hay vuelta de hoja para los hijos. Pero tocábamos la disciplina. Y la disciplina no nada más es de labios, la disciplina es de hecho. La palabra predicar, cuando decimos, ¿a quién le toca predicar? Él fue el predicador. La palabra predicar, yo un día la busqué en el diccionario cuando empecé, y ¿qué es predicar? ¿Qué es predicar? Y decía, predicar es enseñar con tu ejemplo. Wow, ok. Está fuerte eso. Pero qué bueno. ¿Cómo instruyo, cómo disciplino a mis hijos? Tenemos que ponerles la muestra. Yo creo que todos tenemos algo bueno que dar. Todos, hermano, todos tenemos algo bueno que dar. Pero también todos tenemos algo malo que cambiar en nuestras vidas. Algo que no le agrada a Dios. Algo que no le agrada a Dios. Yo ponía este pensamiento, me llegaba a mi mente y a mi corazón porque digo, bueno, estamos siendo nosotros los padres buenos, buen ejemplo para los hijos. Entonces, tenemos que meditar. Aquí vemos cómo la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo este hombre recable le dijo a sus hijos, no beban vino jamás. Y el Señor los conocía, el Señor sabía. Por eso le dijo a Jeremías, llévalos y sírveles vino. Y dijo, ahora ve y diles, estos varones recibieron un mandamiento de su padre, de un hombre, y lo han obedecido. Y yo a ustedes les doy mi palabra y no la obedecen. Meditemos cada uno de nosotros, meditemos. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, cuando nosotros somos obedientes a los mandamientos de Dios, a lo que nuestros padres nos van guiando, Dios nos va a guardar, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a proteger. Yo creo que, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que el hombre, ¿verdad?, siendo malo da cosas buenas. Dice, ¿qué padre, ¿verdad?, cuando el hijo le pide un pan, le da una piedra o una víbora? No lo hacemos. Pero más sin embargo a los hijos a veces a ciertas edades les decimos, no salgas a tal lado. No es bueno que tú andes a esta hora en la calle. No son tiempos. A veces me dicen, no, pues es que vamos a ir al cine. La matiné empieza desde las 10. Aprovecha el día. No te vistas así. Porque esa ropa parece de pandillero, no te va bien.
Yo he mirado jóvenes que a veces los golpean y dicen, ay, pues mi hijo ni en las pandillas anda. Pero ¿cómo permitimos nosotros? Cuando nos dicen nuestros papás algo, de verdad que es por algo. Es por algo, es por tu bien, hermano joven, es por tu bien, hermana joven. Abre tu corazón. Lo único que cada padre desea en sus hijos es bien para ellos. Deseamos el bien de ustedes, hermanos jóvenes. Tu papá, aunque haya fallado, tu mamá, aunque haya fallado, Dios te los escogió, Dios te los dio y Dios te ha dado una promesa a ti que si tú les obedeces a ellos, Él te va a guardar, Él te va a bendecir. Dios ha sido bueno. Llegamos a vivir en una casita de madera en el Distrito Federal, con techito de lámina de cartón. La ventana era un cuadro de madera y era un plástico transparente para que entrara la luz. En el piso en parte tenía cemento y en parte tierra. Pero Dios ha sido bueno. Dios nos ha bendecido, nos ha prosperado. Ahora la situación ha cambiado totalmente. Yo creo que yo fui rebelde a mi madre. Yo creo que como todos me rebelé y a veces hice cosas que no debía haber hecho. Pero yo me acuerdo que a la edad de 11 años yo me fui a trabajar allá le llaman una tienda, es como aquí, como un Ralphs, como una Cárdenas, ¿verdad? Allá en el Distrito Federal hay tiendas, la Comercial Mexicana, y va uno a trabajar ahí y le dan a uno propinas porque uno le echa las cosas a la bolsa y les ayuda a llevar las cosas al carro. Yo me acuerdo que desde la edad de 11 años yo le empecé a dar dinero a mi madre. Yo le daba dinero a mi mamá. No mucho, después paré de trabajar y cuando yo podía y que yo me iba a trabajar en eso, trabajé hasta los 16 años, yo le daba dinero a mi mamá, 15, 20 pesos. Pongámoslo en el tiempo de hora, sería $1, $2, $3, no era mucho. Pero yo tenía 11 años. Dios en su grande amor y en su grande misericordia me permitió honrar a mi madre, porque yo miré la necesidad económica, porque yo miré a mi madre cómo sufría, porque mi madre cuando llegaba de trabajar, llegaba, se sentaba en una silla, yo le entibiaba agua y ponía nosotros le hicimos una palangana, un container chiquito, yo le entibiaba el agua y no todos los días, pero yo le daba masajes en sus pies a mi madre, porque mi madre venía cansada. Yo quise mucho a mi madre, porque ella fue para mí mi padre y fue mi madre. Poco, pero yo veo ahora la mano poderosa, bendita de Dios en mi vida, en todas las áreas de mi vida, no en una, en todas las áreas de mi vida. Honra a tu padre y a tu madre, hónralos. No era a veces con dinero, pero era dándole masajes. A veces llegaba que su espalda le dolía y decía, mi hijo, ponme esta crema en mi espalda, suave, porque me duele mucho, porque no era de lavadoras, era de lavadero. Sí, mamá, yo le ponía. Honra a tu padre y a tu madre, porque es un mandamiento con promesa. Aunque pases en valle de sombra de muerte, como lo pasó José, y sufrió y batalló, al final tuvo un propósito. Él tuvo un sueño, una visión que Dios le dio, y Dios se la cumplió, porque llegó el tiempo en que aquellos varones se postraron delante de él, y dijo, no se apuren, ustedes me desearon mal, pero Dios tenía un propósito para mi vida. Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos bendice en todo momento. Vamos a acabar con esta, que está ahí en Isaías capítulo 50. Adelante de Jeremías está Lamentación, atrás, capítulo 50. Dice la palabra del Señor que Isaías 50, no sé si les dio otra escritura, hermanos. Isaías capítulo 50. Dice la palabra que Él, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo para ser obediente, y obediente hasta la muerte. Él siempre le dio la gloria al Padre, siempre se la dio. Le dijo, Señor, Padre, haz pasar de mí esta copa, porque lo que viene es duro, lo que viene es grande, lo que viene me va a doler.
Pero él le dijo: Señor, pero que no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Y aquí en Isaías estaba la profecía. Isaías capítulo 50, versos 4 al 7. Y dice: el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído, ¿para qué? Para que oiga como los sabios. Hay que aprender a oír, joven, como los sabios, los mandamientos de tu padre y tu madre. El Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque el Señor me ayudará, por tanto no me avergonzaré. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Aquí vemos cómo el Señor, ¿verdad? Ya estaba la profecía de cómo iba a ser. Dice: pero no me volví atrás, porque yo había oído, el Señor oyó. Y lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es empezar, para poder ser obedientes, para poder arrebatar estos mandamientos, tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a oír a través de Dios, ¿verdad? A través de nuestros padres, la voz del Señor. Cuando Él te dice: hijo, no hagas esto porque no te conviene. Hija, no hagas esto porque no es bueno para tu vida. Hijo, aquí sí, dale, échale ganas en el trabajo, esfuérzate, llega temprano, llega a tiempo, no llegues barriéndote 2-3 minutos. Y luego, amigo, levántate temprano, ve con tiempo, 10-15 minutos tienes que llegar antes. Cuídate, ándate con cuidado, maneja con cuidado. No tomes, no fumes, no hagas droga, no pruebes esto, no te conviene, no es bueno. A mi hija, cuídense, no hagan esto. Hay cosas que uno les dice que hagan y cosas que no hagan, porque uno los ama, porque uno los quiere. Y aquí vemos cómo el Señor dice: fui obediente porque dispuse mi oído. Empieza, hermano joven, empieza, hermana, a escuchar a tu papá, a tu mamá, porque Dios tiene bendiciones para ti, para tu vida. Dios nos ama, hermanos. Abra su corazón. Vamos a darle gracias al Señor y que nos ayude a ser mejores padres, mejores hijos cada vez más y más. Hermano Luis, toque esa alabanza preciosa que tocó hace rato, por favor. Enamórame de ti, dice la palabra, para enamorarnos más del Señor.